Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles. Absolver a Víctor César Soto, DNI 29.175.064, como autor del delito de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de Paulina Alejandra Levos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Partida. Ustedes saben que la realidad existe, independientemente que la justicia pueda conocer la realidad, la pueda desentrañar, la pueda analizar. Los partícipes de los acontecimientos existen, independientemente que la justicia le pueda poner nombre y apellido. Paulina Levos no murió por su propia cuenta y porque quiso. A Paulina Levos la mataron, fue un femicidio, independientemente que la justicia no nos pudo decir quién fue el autor del femicidio de Paulina Levos. La sociedad se vio conmovida por el último fallo que cerró el caso porque ya prescribió, cuando se absolvió a César Soto y a Sergio Caleñuc. Porque en realidad, fíjense que ahora prescribió y la justicia ya había condenado a los que estuvieron encubriendo el crimen, pero resulta que no encontró al que se encubrió. Qué injusticia esta justicia tucumana, ¿no? Paulina Levos no murió en la ruta a Raco, ahí tiraron el cuerpo. Y la justicia no supo explicarnos quiénes trasladaron el cuerpo hasta ahí, quiénes lo tiraron. Alberto Levos se cansó de denunciar durante 20 años que la causa estaba paralizada. El ministro fiscal de aquel momento, Demitri, la Corte Suprema de aquel momento, muchos integrantes siguen en sus funciones, no escucharon a Alberto Levos. Para ellos, el femicidio en tribunales era un expediente más en manos de un fiscal, en ese momento, Carlos Albaca. El doctor Bernardo Lobo Bulló era secretario de Derechos Humanos en el gobierno de José Alperovich. Y en 2006, cuando ocurrió el caso Paulina Levos y Levos, que también era funcionario de Alperovich, secretario de la Juventud, renunció, Lobo Bulló vio que lo que denunciaba Levos desde un inicio era que estaban encubriendo el asesinato o el femicidio de su hija. Lobo Bulló, coherente como es él, renunció a seguir siendo secretario de Derechos Humanos del gobierno de Alperovich. Quiso el destino que 7 años después él sea el integrante del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, a quien se le encargó que analice cómo se estaba llevando a cabo el expediente del femicidio de Paulina Levos. Y él hizo un informe. Hasta ahí solo Levos decía que no se estaba investigando. El informe de Lobo Bulló en nombre del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad fue lapidario. Dijo, no se está haciendo nada para investigar. No hay ningún obstáculo que frene la posibilidad de investigar. No se está buscando la verdad. Eso dijo Lobo Bulló. En aquel momento, durante el gobierno de Alperovich, decir esto traía consecuencias. Alberto Levos tuvo 2 causas judiciales, de las cuales obviamente salió absuelto, pero le iniciaron 2 causas judiciales, una por evasión impositiva agravada, bueno, no sé qué cosas. Al doctor Bernardo Lobo Bulló y a su esposa los amenazaron en varias oportunidades. Y este periodista ya contó, como yo seguía el caso, el exgobernador José Alperovich decidió retirarme la publicidad oficial del programa.
Esto puede ser anecdótico. Lo que no es anecdótico, que llamó a 3 clientes fuertes de mi programa para que dejen de anunciarme. Entonces me llamaron, me lo contaron y me dijeron, vení, pasá todos los meses a cobrar el cheque, pero no saqué la publicidad. Mi respuesta fue que no fui educado para actuar de esa manera. Recordemos que se condenó al exsecretario de Seguridad Adilela, al jefe y al subjefe de policía, al jefe de la Unidad Regional Norte, que es donde pertenece la investigación del lugar donde se encontró el cuerpo de Paulina Levos. Se condenó a policías de Raco y también deben recordar que Pablo Bahillo era el ministro de Seguridad en ese momento. Y se tuvo que ir, le pidieron la renuncia porque tuvo el acto salvaje, el desatino de decir que en el caso de Paulina Levos, lo dijo en declaraciones periodísticas, había que analizar qué tenía en el estómago Paulina Levos, qué había consumido antes de morir. Realmente un salvaje, se tuvo que ir. ¿Por qué encubrieron? ¿Les pagaron? ¿O encubrieron para quedar bien con alguien? En ese momento Alperovich se lo trataba como un emperador romano de antes de la era cristiana. Todo era el dueño de la vida y de la muerte en Tucumán. Fíjense si no, ¿quién es el dueño de esta muerte? Y ahora van a entender por qué. Entonces, todo lo que él pedía se cumplía celosamente. ¿Por qué no hay arrepentidos si no les pagaron? Porque la teoría más fuerte es que no recibieron plata, que quisieron quedar bien con el de arriba, con el manda más. ¿Por qué no dicen ahora la verdad? ¿Por qué no recuperan el honor? Porque no lo tienen, nunca lo tuvieron. Los que cometen un delito y se arrepienten y públicamente piden perdón y dicen la verdad, esos recuperan el honor, saben que lo perdieron y quieren recuperarlo, tienen un acto de dignidad. Yo admiro a las culturas esas donde hay personas que cuando cometen un delito aberrante se suicidan. ¿Y saben por qué los admiro? Porque eso se llama coraje. Porque saben que perdieron el honor y que perdieron la dignidad. Entonces saben que deciden que no son dignos para seguir existiendo. Admiro a los suicidas. Tienen más honor y más coraje que estos que fueron condenados y ni siquiera se arrepienten. El primer fiscal del caso de Paulina Levos, recordemos, fue Alejandro Noguera, quien tuvo que dejar el caso porque se fue a visitarlo Alperovich a su casa en plena investigación, cuando Alperovich vivía en la Crisóstomo Álvarez al 4000. O sea, no lo fue a ver un miembro del Poder Judicial, un fiscal, al gobernador en la Casa de Gobierno donde está el espacio donde radica el poder. No, lo fue a ver a la casa porque Alperovich había trasladado el centro de poder a su domicilio porque los recibía en calzoncillo o en pijama a los funcionarios. Esto pasó en Tucumán, no es ciencia ficción. Bueno, lo fue a ver. La Gaceta se enteró, lo esperó a la salida de la casa de Alperovich, al ex fiscal Alejandro Noguera, al ex fiscal del caso, y le sacó una foto. Noguera puso la mano para tratar de taparse el rostro, quiso tapar el sol con la mano. Bueno, se tuvo que ir. ¿Cuál fue el comportamiento de Alperovich? ¿Por qué soy tan crítico y Alberto Levos habla de Alperovich que no fue citado a la justicia? Primero, citó al primer fiscal del caso, pero no terminó ahí. Le dijo a Alberto Levos, deja de hacer problema, termina ya con el tema. No vas a necesitar trabajar por el resto de su vida. Fue una forma de decirle, toma plata y quédate callado la boca. Porque para Alperovich todo tenía valor, todo tenía un costo. Prometió
Alperovich en una conferencia de prensa dar el nombre del asesino de Paulina Levos en 2 días. Finalmente no dijo nada. ¿Saben qué ocurrió? Se les cayó una coartada. Habían convencido a un joven que se haga cargo del asesinato de Paulina Levos. Le iban a tratar de dar la menor pena, pero le iban a pagar una fortuna. El joven aceptó porque era plata que ni viviendo 3 vidas le iba a poder juntar. Cuando se lo contó a su madre se largó a llorar y le dijo: hijo, la plata no vale tu honor. Yo no quiero salir a la calle y que me digan ahí va la madre del asesino de Paulina Levos. Y además, para que no se conozca la verdad, a vos te van a matar en la cárcel. El joven vino y dijo: no hay arreglo. Por eso Alperovich, que había prometido decir el nombre asesino, finalmente no lo tuvo, porque se cayó la coartada. Y además, ¿qué más hizo Alperovich en este caso? Ascendió a los policías que estaban implicados en truchar actas. O sea, ascendió a los policías implicados. Todo esto hizo Alperovich. La pregunta es, ¿lo hizo de inocente? No intervinieron la provincia de Tucumán, hubiese correspondido por el caso Paulina Levos. En 1991 en Catamarca se intervino al clan de los Adi por la muerte de María Soledad Morales, porque tenía las mismas características del caso de Paulina Levos. El poder estaba implicado y la justicia no quería investigar. En Santiago del Estero en 2004 se intervino la provincia por el doble crimen de la dársena. Estas 2 jóvenes que aparecieron muertas. Estaba complicado el hijo de Musa Sar, que era un hombre fuerte en el poder. Como estaba implicado el poder político, se intervino Santiago del Estero. Pero claro, cuando ocurrió el caso Paulina Levos, presidía el país Cristina Kirchner, que tiene una catadura moral más baja que la de Alperovich. Por eso no intervino. Pero podría no haber intervenido la provincia, de mínima intervenir al Poder Judicial, como correspondía. Porque no solo Albaca encubrió, porque la Corte Suprema, el ministro fiscal, los jefes de él, los que estaban arriba del poder, nunca se preocuparon. A ver, se los dijo Alberto Levos, no le creyeron a Alberto Levos. Se los dijo Lobo Bulló, no le creyeron a Lobo Bulló, pero finalmente Lobo Bulló tuvo razón y Levos también. Albaca terminó condenado todavía, está pagando condena. Hay otros que ya salieron en libertad. Para completar el cuadro que hizo Alperovich, para demostrar algo de sensibilidad, tuvo la peor idea que puede haber tenido. Dijo: a partir de ahora los boliches cierran a las 4 de la tarde. ¿Por qué la peor idea? A las 4 de la mañana, perdón. ¿Por qué fue la peor idea? Porque salía una cantidad de jóvenes a las 4 de la mañana y no había colectivos. O sea, la inseguridad era mayor. Bueno, porque muchos creyeron que Alperovich era un estadista, un sabio, pero en realidad Alperovich era representante, si era un estadista era porque era un representante del Estado bobo, estúpido y cretino. Levos tuvo que soportar todo esto, pero aún así no se cayó. Después de Lobo Bulló, del informe y del juicio Albaca, él quedó algo más tranquilo y obviamente con la condena de los policías. Pidió que actúe Gendarmería y Gendarmería tuvo una actuación para garantizar la imparcialidad y el profesionalismo. Lo había pedido Levos. ¿Qué dijo el informe de Gendarmería? Primero, hay que apartar a la policía de Tucumán, porque hay un compromiso no escrito de no llegar a la verdad. ¿Qué dijo Gendarmería? Paulina Levos murió por estrangulamiento mecánico con las manos. Hasta ahí no se sabía por qué había muerto.
¿Y qué dijo Gendarmería? Modificaron la escena del crimen, pisotearon el lugar donde estaba el cadáver, le metieron con machetes, cortaron y además, como agravante, se interrumpió el trabajo de investigación porque se hizo la noche como si no tuviéramos luz eléctrica, equipos electrógenos. No se cubrió el lugar donde estaba el cadáver de Paulina y se trabajó toda la noche, ¿no? Se dejó una simple guardia policial y esa noche pasó de todo, obviamente. Fraguaron el acta cuando se encontró el cuerpo de Paulina Levos. ¿Y saben por qué? Por lo más miserable, porque se querían quedar con la recompensa, porque el gobierno ofreció una recompensa a aquel que dé un dato certero sobre el paradero de Paulina Levos. Lo encontraron los hermanos Goitea, que estuvieron en este programa, que los entrevistamos para Punto de Partida. Ellos lo encontraron. Sin embargo, fraguaron el acta diciendo que lo había encontrado la policía. Se querían quedar con ese dinero. Se dan cuenta, ¿no? La actitud de miserable. La hija de Paulina Levos le había dado un poder a su abuelo para que lleve adelante el juicio contra el exfiscal Carlos Albaca. Y Levos fue asistido por el doctor Emilio Mrad. Hicieron la instrucción, buscaron las pruebas, hicieron todo el proceso. Y en un momento la hija de Paulina Levos, sin explicar por qué, se enojó con su abuelo, le sacó el poder, ya tenía 18 años, entonces ella siguió el juicio contra Albaca, fue asistida por la doctora Soledad Deza, reconocida militante de los sectores feministas en Tucumán, y fueron ellos los que terminaron el juicio. La indemnización la cobró la hija de Paulina Levos y la doctora Deza. En el juicio contra César Soto, la hija de Paulina y la doctora Deza no aparecieron, no fueron parte de ese proceso. Fue solo Alberto Levos, que tampoco era parte, fue como testigo. Ahí no había indemnización para cobrar. La hija de Paulina Levos hace pocas horas sacó un comunicado en las redes por el fallo absolutorio. Esa fue su intervención. Alberto Levos dijo que le va a pedir a la Corte Suprema de Justicia de la provincia la nulidad del juicio. ¿Se acuerdan que en el programa anterior le dije lo mejor que puede pasar es que este tribunal, si ve que no se hizo la investigación necesaria, que lo anule al juicio y se vuelva a hacer una instrucción? Eso era lo más sensato. El fiscal Carlos Sale va a recurrir a casación porque no está de acuerdo con el fallo. El juez integrante del tribunal que absolvió a Soto y a Caleñuc, el doctor Fabián Fradejas, explicó durante más de una hora a todos los medios de comunicación las motivaciones por lo cual se absolvía a Soto y a Caleñuc, y dijo: no hubo una buena investigación, dijo: no hubo pruebas, y al no haber pruebas, este tribunal no pudo condenar a los imputados y cargó las culpas sobre el fiscal Carlos Sale. La instrucción de este caso inicialmente la hizo el fiscal Daniel Marrancino, que murió hace menos de un mes. Si no había pruebas, la responsabilidad no era solo de Sale. Carlos Sale toma lo que había hecho Marrancino. Hay un dato llamativo para que entiendan de alguna manera. Fradejas tuvo una sobreactuación como juez, explicando más de una hora por qué fallaron como fallaron. Esto nunca lo hizo un tribunal. Vieron que dan el fallo, después dan los fundamentos y no hacen declaraciones. Fradejas tuvo una sobreactuación. En tribunales hay una versión. Dice que lo hizo para descalificarlo a Carlos Sale, porque tanto Fradejas como Carlos Sale tienen interés de ser ministro público fiscal, porque quien es hoy ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, por su edad, creen que puede renunciar dentro de poco tiempo.
les voy a dar un dato. El padre de Edmundo Jiménez fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia durante la intervención de Tucumán y tenía más de 90 años. Viene de una familia longeva, no especulen. ¿Qué va a pasar en el programa de hoy? Queríamos comenzar con el tema Paulina Levo y acá se termina, desmenuzando todo lo que muchos se olvidaron y muchos no saben. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el sector de la construcción. Hay los primeros signos de rehabilitación, el impacto que tiene la construcción en el crecimiento económico, en la generación de bienestar y de mano de obra es muy importante. Por eso hay que seguir la cantidad de afiliados que tiene el gremio de UOCRA, la venta de cementos y los proyectos aprobados, tanto públicos como privados, para la construcción. Secretario General de la UOCRA ya está en nuestros estudios. Vamos a hablar del servicio de transporte público, que vive una crisis total, que dijeron, si no mejoran el servicio, le sacamos el recorrido, llamamos a licitación. Bueno, están a punto de darle un aumento a las empresas, un aumento del boleto de colectivo. Vamos a hablar sobre este tema. Va a estar con nosotros, ya está en los estudios, Ricardo Bussi. Observamos que cada vez está más crítico de la gestión de Milei. ¿Es Bussi uno de los tantos desencantados con Javier Milei? Se lo vamos a preguntar en este programa. Les propongo una pausa y después escuchamos a nuestros invitados. En San Miguel de Tucumán, seguimos avanzando con obras que transforman la vida cotidiana de nuestra gente. Lanzamos el plan de reconstrucción total de las 4 avenidas, con 6 frentes de trabajo en puntos estratégicos de la ciudad, mejorando la circulación y haciendo más seguros nuestros espacios. Estamos presentes en cada obra, escuchando a los vecinos, recorriendo el territorio y planificando intervenciones que no solo reparan el asfalto, sino que ordenan, cuidan y hacen más habitable nuestra ciudad. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, construyendo juntos la ciudad que queremos. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo Noaled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. El inicio oficial de la zafra de este ingenio Corona, que tiene más de 140 años de vida. Salimos el año 2025 con una zafra razonablemente buena. Y es por eso que esta zafra que hoy estamos habilitando, la 2026, aspiramos que tengamos resultados iguales, si es posible mucho mejor. Ya tenemos una zafra como es la citrícola que está funcionando a pleno. Y seguramente también vamos a tener esta zafra azucarera funcionando a pleno. Gobierno de Tucumán. Noaled, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. Noaled, expertos en luz y diseño. En Yerbabuena prevenimos el dengue y la chikungunya. Cuidarte es fácil. Usa repelente, elimina el agua acumulada, tapa, lava y gira recipientes. Tira objetos en desuso. Si tenés fiebre alta, dolor muscular y de cabeza o erupciones en la piel, consulta a un médico. La prevención comienza en casa. Pequeñas acciones hacen la diferencia. Entre todos podemos cuidarnos. Yerbabuena.
el Jardín de Tucumán. Yo solo quiero ayudar, dar calor cuando más se necesita. Igual tengo que admitirlo. Soy el menos eficiente del grupo, pero tampoco puedo estar prendido todo el día. Hasta me pusieron un apodo. El Caroventor, me dicen. ¿Pueden creerlo? Caroventor por Caro Ventor. ¿Entendés? Tipo. ¿Se entiende? Bueno, estamos con David Acosta, secretario general de la UOCRA. Queríamos abrir el programa con vos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muy agradecido de poder dar el mensaje a todos los compañeros constructores. El sector de la construcción es un sector muy importante para la economía por todos los sectores que mueve, porque además tiene un gran impacto en lo que es generación de mano de obra y dinamizador de los procesos económicos. Contame cuál es la realidad que se vive hoy en la provincia. Uno lo puede medir por la cantidad de afiliados que tienen ustedes, por la cantidad de proyectos que están aprobados, tanto públicos como privados, y por la venta de cemento. Vos nos vas a hablar del sindicato. ¿Qué pasa con los afiliados? Sí, nosotros, venimos de una etapa muy complicada, porque sabemos, los mensajes no fueron mensajes. Primero fueron mensajes antes de que llegó el presidente Javier Milei, después se hizo realidad en el 2023 cuando asumió, donde, dijo obra pública cero, lo que es la inversión y además los contextos económicos que realmente nos pega directamente a los compañeros trabajadores, fue directamente la paralización total de todas las obras en todo el país, no quedamos exentos aquí en Tucumán, y fue un golpe bastante duro, donde realmente veníamos con una formalidad de casi 12.000, 13.000 compañeros que tenemos en actividad, cuando se decidió paralizar todo en su momento, cuando asumió el presidente Javier Milei, llegamos a una etapa de casi 4.000, 5.000 compañeros. De 16.000 a 4.000, una caída brutal. Ha sido muy... En el gobierno de Alperoy tenían más de 12.000, me imagino. Sí, más o menos hemos llegado en el 2005, por números que yo no estaba en la conducción del gremio, creo que llegamos alrededor de 22.000. 25.000 por informe del IERIT, que es, donde realmente se releva a todos los compañeros para que realmente pasen a la formalidad en todo lo que es la obra pública y privada. Y después, se vino el contexto de que fue un año complicado, 2024, donde realmente empezamos a trabajar con el gobierno de la provincia, con el gobernador Osvaldo Jaldo, nuestro conductor también Gerardo, para que realmente se puedan habilitar las obras. Hubo gestión del gobierno de la provincia, del gobernador Osvaldo Jaldo, donde realmente pudo conseguir la gestión, la realidad de que se inician las obras acá en la provincia. Se inició con fondos propios de acá de la provincia, porque acá podemos hablar de casi 1.700, 1.800 viviendas que hoy en la actualidad están en ejecución, que es por parte del IPB. Tenemos alrededor de 525 viviendas que son la primera etapa del Procrear, que eso para nosotros es una generación de mano de obra muy importante, todo hablando con fondos propios de la provincia. Tenemos lo que es la 327, la 323, que también se hizo también con fondos de la provincia, la obra de la cárcel, que ya está prácticamente en sus finalizaciones, que realmente debe haber 40, 50 compañeros que están haciendo los detalles de canales, lo que es refacciones dentro de lo que es el penal, pero realmente ahí tuvimos alrededor de casi 400, 500 compañeros que fueron en la ejecución de obra, que todo esto fue con fondos propios de la provincia. Después, ahora la realidad de hoy, podemos hablar... le suman dos proyectos, son privados, que es el aeropuerto Benjamín Matienzo, sí, que se va a remodelar, y la terminal de ómnibus, que tiene una nueva empresa que lo va a gerenciar y también van a hacer obras, ¿no? Sí, esos son los futuros proyectos. Ahora que ya, en uno futuro, hoy está en ejecución lo que es el aeropuerto, donde hay casi 40 compañeros ya trabajando en lo que es la primera etapa, que le llaman la etapa cero, donde, el tiempo no nos ayudó, que de público conocimiento ha sido algo muy algo de la naturaleza, que realmente llueva más de 55 días, para nosotros ha sido perjudicial en todas las obras,
donde realmente, bueno, se frenó mucho lo que es el avance de todas las obras. Hoy el aeropuerto está con 40, 45, tenemos... ¿Eso es lo máximo que va a tomar o piensa incrementar el plantel más adelante? No, se llega a una etapa casi de más de 200 compañeros que pueden ejecutar las obras porque van por etapas, porque el aeropuerto nunca va a dejar de funcionar, claro. Se va a ir por etapas haciendo lo que es, ahora se hablaría del check-in, terminamos con el check-in, se traslada y de ahí seguimos con la otra parte, que es los edificios de la PCA, distintas partes que tenemos que ejecutar, porque va un complemento bastante amplio donde los compañeros van a participar, que eso es importante. Tenemos obras como el Bracho también, donde ya realmente se empieza el movimiento, se empezó con los movimientos de tierra, tampoco nos ayudó el tiempo, donde realmente está arrancando la empresa esta china, Power China. También se está hablando de, bueno... ¿Qué se está haciendo en el Bracho? En el Bracho se está haciendo todo lo que es técnico, lo que es la parte de digamos, de donde van a pasar los tendidos, todo lo que es parte técnica de los ingenieros, donde ahora, bueno, ya entraremos nosotros por el proceso de trabajo, que es el movimiento de máquina, todo lo que es el trabajo de mano de obra. David, ¿qué pasa con los emprendimientos privados? ¿Están parados? Hay muy pocos. Y los emprendimientos privados, bueno, tuvimos reuniones con la Cámara del Secopri, donde, bueno, también nos trasladaron su preocupación, porque hoy la economía no hay, podemos decir que la inflación está prácticamente, digamos, estática, pero hay una realidad, la inflación no llega al bolsillo, los inmobiliarios no están llegando con lo que es comprar un departamento, hablaron los empresarios en su momento. Porque además están faltando los créditos, como para que la gente pueda... Hay una realidad económica que está llevando el presidente que creo que no es la correcta, porque en la inflación hizo las cosas bien, las pudo estabilizar, pero realmente no está llegando a los trabajadores. Hoy las paritarias de nosotros, de todos los compañeros, de todos los sectores, están pisadas. No quiere que las subamos porque creemos nosotros y lo transmitimos a los compañeros. Hay una realidad que no nos deja subir el incremento de lo que es la canasta básica para que lleguen los compañeros. O sea, hay que ser realista. Hoy el gobierno tiene que tener una mirada diferente. El presidente Javier Milei, que fue votado por más del 50 y pico %, donde todos estuvieron de acuerdo que él sea el presidente, pero ahí tiene que tener una mirada con el pueblo argentino y mirar la realidad de lo que está pasando abajo, que es una realidad que hoy los compañeros, nosotros no estamos llegando a fin de mes, porque no nos permite, se sentamos, dialogamos, buscamos la forma, pero es una persona que realmente tiene en su mira el perfil económico, que el económico son para ciertas partes y no para la parte trabajadora, para la gente... David Correa, para ir a un dato específico, ¿cómo terminaron las paritarias 2025 ustedes? Y hoy nosotros terminamos con un 2% para el mes de marzo, 1,9 para el mes de abril, para mayo tenemos 1,8, en el mes de abril absorbimos lo que es la suma no remunerativa de marzo, porque estamos sacando lo que es suma no remunerativa al no permitirnos subir la paritaria al presidente, porque realmente no te la homologan a las paritarias. O sea, hay una decisión, parece política, de que realmente los trabajadores no progresen. Porque sí, de pisar las paritarias para que, a ver, porque tienen miedo que esto empuje la inflación, pero bueno, tiene consecuencias sociales. Y es lo que nosotros hablamos y compartimos las obras, si él al inyectar lo que es dinero a los bolsillos de los trabajadores, la inflación se va a disparar. Esa es la realidad porque empieza el consumo. Y es lo que parece que él quiere tenerlo pisado y es lo que nosotros hablamos con los compañeros. Hay una realidad, te quita derechos, te quita muchas cosas que hoy sindicalmente vamos a hablar la realidad. Necesitamos un sindicato para realmente tener los derechos paritarias, porque hoy ir a negociar con un patrón directamente te lo dejan demostrado. Para darle un ejemplo, el Día del Obrero de la Construcción está por ley nacional, hay muchas empresas que no lo quieren pagar. Claro. Y muchas denuncias en la sesional donde llegan que no lo están por pagar al Día del Obrero de la Construcción. O sea, hay muchos derechos que se van a perder por esta reforma que él está haciendo, porque realmente va por un lugar que es los grandes empresarios para poder, no sé, verlo de otra forma, ¿cómo le puedo decir? Como trabajador, que hoy estamos sufriendo y él tiene que tener otra mirada, el presidente. Nosotros no queremos que le vaya mal, porque si a él le va mal, le va a ir mal a todos. Creo que él tiene que tener una mirada diferente. Y nosotros también empezar a trabajar estructuralmente para que cada compañero realmente tenga un progreso digno como corresponde con su ingreso y su trabajo. Bueno, David Acosta, muchas gracias por venir a mostrarnos el panorama del sector de la construcción. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y muy agradecido.
Ya volvemos. Aniversario de una de las instituciones más importantes de la provincia de Tucumán. Saludarlo a todos los representantes de casi 50 cámaras que integran la Federación Económica, que representa la actividad productiva, industrial, comercial y de servicio en la provincia de Tucumán. Más que nunca, el Estado tiene que trabajar de manera conjunta con el sector privado. Gobierno de Tucumán. Yo solo quiero ayudar, dar calor cuando más se necesita. Igual tengo que admitirlo. Soy el menos eficiente del grupo, pero tampoco puedo estar prendido todo el día. Hasta me pusieron un apodo. El Caroventor, me dicen. ¿Pueden creerlo? Caroventor por Caro Ventor. ¿Entendés? Tipo. ¿Se entiende? Todo empieza con una voz que tiene algo para cambiar. La de una madre que necesita más inclusión y acompañamiento, la de quienes buscan reglas claras para ejercer su profesión, la de un joven que quiere oportunidades, la de cada tucumano y tucumana que todos los días sale adelante. En la legislatura de Tucumán elegimos estar en los barrios, en las instituciones, en cada lugar donde hay una realidad que atender, escuchar y transformar. Porque cuando la legislatura está cerca, las voces se convierten en proyectos, los proyectos en leyes y las leyes en derechos. Legislatura de Tucumán. Presidencia Miguel Acevedo. Con Jadever Tucumán tenés soluciones para tu hogar, calidad para tu jardín, rendimiento para tu taller, calidad garantizada y respaldo oficial. Jadever Point, de Grupo No Aled. Tu próximo gran proyecto comienza con nosotros. Ricardo Bussi, muchas gracias por la visita al programa. Por favor, Pedro. Observo en declaraciones periodísticas que Ricardo Bussi está cada vez más crítico, con mayor frecuencia, de la gestión de Javier Milei. ¿Por qué? Bueno, por ahí me animo a decir cosas que otros funcionarios, otros militantes eligen callar. Yo estoy contento y apoyo la gestión en cuanto a la dirección que se ha dado a la Argentina. Controlar la inflación, asociarnos, cortar los vínculos con Nicaragua, Venezuela y Cuba, y volver al capitalismo mundial. Me parece que eso es correcto, aparte de explotar nuestros recursos naturales, aprovechar este envión energético que tiene en la Argentina. Bueno, creo que son medidas y decisiones muy importantes. Ahora, el gobierno tiene problemas políticos muy serios y denuncias de corrupción no esclarecidas. El hecho de Adorni es un claro ejemplo de ello. Pero además de Adorni, que ya es muy poco lo que se puede decir de esto porque ya se dijo todo, también tenemos los problemas de Libra, los problemas del 3% de Andís, y bueno, ninguno de los casos ha sido debidamente resuelto. Yo lo escuchaba al presidente y me alegraba de eso, en campaña, decir que si hay la menor sospecha de corrupción de un funcionario, lo iba a sacar a patadas. Bueno, yo esperaba eso. La verdad, eso no ocurrió. Las encuestas dicen que muchos que lo votaron a Milei hoy están desilusionados. Entonces la pregunta es, Ricardo Bussi, ¿lo votará a Milei en el 2027? Depende cuál es la alternativa. Si es el kirchnerismo, por supuesto que voy a votar a Milei. Ahora, yo aspiro que haya una alternativa distinta, una coalición de partidos republicanos con ideas liberales que pueda hacer frente a un republicanismo honesto, con las manos limpias, y que quiera continuar la transformación que ha iniciado el presidente Milei. Me imagino que sos crítico de haber suspendido el ingreso de periodistas a Casa Rosada. Bueno, he sido autor del proyecto que ha aprobado la última sesión de la legislatura provincial en cuanto a repudiar
el maltrato a los periodistas y el cierre de la sala de prensa. Gobernar es informar. A esta altura de los tiempos no se puede obviar semejante situación. Nosotros creemos que habría que, apuntalar al periodismo porque el periodismo no es defender al periodismo, es defender a la gente. El periodismo es simplemente un intermediario entre el gobierno y la comunidad. Así que, en ese sentido, claro, hemos elaborado este repudio que ha aprobado la legislatura. Llamó la atención que la legislatura por unanimidad haya votado ficha limpia. O sea, llamó la atención positivamente. Fue un gesto de la legislatura que la acerca a la sociedad. Sí. En el año 2020 presenté el primer proyecto que se presentó en cuanto a la ficha limpia. Tenía otras características, por supuesto, no hay que decirlo, que se ha trabajado mucho sobre eso. ¿Se enriqueció? Sí, se enriqueció y mandó el Ejecutivo un proyecto nuevo que, por supuesto, como autores del mismo, no podíamos dejar de acompañar. Ficha limpia, hay que decirlo, es un obstáculo que se le da a los candidatos y funcionarios para llegar al cargo público. Para llegar, justamente, se les exige no tener antecedentes penales con delitos agravados. Creo que es un paso adelante, como decías, para acercarnos a la comunidad y, producir una reconciliación necesaria que debe haber entre la comunidad y la política. Me parece un acto de sabiduría que hayan puesto que necesita el doble conforme y no el fallo simple, porque en una provincia como la de Tucumán, un fallo simple puede salir en 24 horas escrito en un bar. Y yo soy víctima de esa situación. A mí me han denunciado con denuncias falsas y me tienen a un tincazo de expulsarme de la legislatura y ir a juicio. Esto depende del poder político. Hay jueces, sobre todo de primera instancia, que están muy comprometidos con el poder y uno teme por la seguridad propia. Así que creo que el doble confort es una medida acertada. Te voy a confesar algo, en el proyecto inicial mío del 2020 yo establecía que con fallo de primera instancia. Pero se enriqueció, como decíamos, el proyecto y hoy tenemos esa necesidad de la doble instancia. No triple, porque sería llegar hasta Corte Suprema de Justicia, ni simple, pues sería la primera instancia. Un camino intermedio que es la doble para poder garantizar el derecho de defensa y así llevar adelante una renovación política que tanto hace falta. ¿Cómo te impactó el hecho de que no conocemos, que la justicia no nos pudo decir quién fue el autor del femicidio de Paulina Levos? Me dio mucha pena, 20 años de lucha, lo veo siempre al padre de Paulina trabajar, angustiarse, marchar, organizar protestas desde hace mucho tiempo y no encontrar respuestas es realmente muy preocupante, ¿no? Yo no señalo tanto a los jueces, sino al proceso de investigación. Creo que ha sido muy malo, ha sido contagiado por elementos externos para quizás perturbar justamente el resultado, y 20 años de investigación que no son tales, porque no se ha tenido mucha vocación en llegar a la verdad. Así que creo que ahí hay que humear de acuerdo al quehacer de los fiscales y trabajar sobre removerlos en el caso de ser necesario. Entiendo que se van a iniciar muchos pedidos de juicios políticos y, de esa manera, también, como en la política, hace falta acercar a la justicia a la comunidad. Así que son medidas que hacen falta para poder tener una justicia, una provincia en definitiva que esté a la altura de las circunstancias. Si estuvieras en el Congreso y proponen derogar las PASO, suspenderlas o hacerlas voluntarias, ¿cuál de los tres proyectos votarías? Derogarlas. Siempre hemos estado en contra de las PASO, son innecesarias, eso se tiene que dirimir dentro de los partidos políticos, como fue siempre, y son costosísimas. Incluso los partidos como el nuestro, que no tenían confrontación porque teníamos lista única, teníamos que someterlos a las PASO. La verdad que es absurdo, totalmente absurdo. Para nosotros siempre fue inaplicable, y sin embargo teníamos que gastar dinero, comprometernos a recorrer la provincia una vez más, un esfuerzo físico y económico realmente injustificado porque no teníamos con quién confrontar. Pero no se puede hacer un proyecto que diga, si hay un solo candidato no hay pasos, y además que sean voluntarias, se anota el ciudadano que quiera participar. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bien. ¿Qué va a pasar con la reforma electoral o la reforma política pendiente en Tucumán? ¿Avanzaron con ficha limpia? ¿Se va a avanzar en el análisis de los acoples? Yo creo que hay que avanzar sobre la ley de información pública, que es una ley muy importante, y de esa manera complementar todo el proceso de renovación que se pretende, digamos, la comunidad por lo menos.
Hay que darle una solución definitiva a esta pelea, a esta discusión, a este disgusto que tiene la comunidad sobre la política, que es justificado claramente. Entonces, todo lo que se puede hacer en el sentido es buena hora. Esto fue anunciado por el gobernador Mansur, cuando hizo el Tucumán Dialoga. Nos hizo hacer documentos, cada partido político, se hizo un libro sobre el mismo y después se quedó en la nada. Sí, está basado sobre el papel. Sí, no quedó en nada. Bueno, ahí nosotros hicimos muchos aportes para modificar el sistema electoral. Lamentablemente no llegó a nada eso. Bueno, lo prometió Jaldo después, estamos esperando que impulse medidas que tengan que ver con esa cuestión. Lo he hecho, como decimos, ficha limpia, esperamos que se haga también en otros. Bueno, los acoples y la ley de información pública, que nos parece muy importante. Ricardo Bussi, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Ya volvemos. En San Miguel de Tucumán seguimos avanzando con obras que transforman la vida cotidiana de nuestra gente. Lanzamos el plan de reconstrucción total de las 4 avenidas, con 6 frentes de trabajo en puntos estratégicos de la ciudad, mejorando la circulación y haciendo más seguros nuestros espacios. Estamos presentes en cada obra, escuchando a los vecinos, recorriendo el territorio y planificando intervenciones que no solo reparan el asfalto, sino que ordenan, cuidan y hacen más habitable nuestra ciudad. Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, construyendo juntos la ciudad que queremos. El inicio oficial de la zafra de este ingenio Corona, que tiene más de 140 años de vida. Salimos el año 2025 con una zafra razonablemente buena. Y es por eso que esta zafra que hoy estamos habilitando, la 2026, aspiramos que tengamos resultados iguales, si es posible mucho mejor. Ya tenemos una zafra como es la citrícola que está funcionando a pleno. Y seguramente también vamos a tener esta zafra azucarera funcionando a pleno. Gobierno de Tucumán. Estamos acá en Lomas de Tafiri inaugurando estos primeros 400 metros de pavimento. Se ha recuperado un espacio verde, se ha erradicado un basural y se va a asentar un puesto de la policía de Tucumán. Se está haciendo la entrega oficial de 3 camiones nuevos, camiones recolectores de residuos. Realmente un trabajo enorme en materia de cuidado del medio ambiente, una política de Estado en Tafí Viejo. Trabajando por el bienestar de nuestros vecinos para que todos tengan una mejor calidad de vida. NOA-LED, la iluminación que transforma tus espacios. Eficiencia, potencia y calidad pensadas para tu hogar y tus proyectos. NOA-LED, expertos en luz y diseño. Federico Romano Norri, muchas gracias por la visita al programa. No, muchas gracias a vos por la invitación, siempre un gusto estar acá. Resulta que nos decían públicamente que el sistema de transporte público de Tucumán está en crisis, es un mal servicio. Los servicios de transporte público en las sociedades hacen a la calidad de vida, porque es de uso diario y masivo. Pero resulta que ahora nos enteramos que están estudiando aumentarles el precio del boleto. Al final, ¿en qué estamos? ¿Están mal? ¿Les aumentan? ¿Van a sacar a las empresas? Yo creo que esto no da para más, que el sistema de transporte público ha fracasado rotundamente en Tucumán, como viene funcionando. Ya son innumerables la cantidad de veces que ha venido recurriendo el sector empresarial al Consejo Deliberante requiriendo aumentos para ir paliando situaciones que en principio eran deficitarias. Hemos pedido auditorías internas, hemos pedido auditorías externas. Le venimos exigiendo a la intendenta también de que se convoque a licitación a las 14 líneas
de colectivo para que ya no haya contrataciones precarias. Ya ha pasado un tiempo más que prudencial desde el inicio de la gestión para que tomen cartas en el asunto. La gente así como viaja no puede seguir viajando, el tiempo de espera es una locura, la ordenanza establece claramente de 5 a 8 minutos, hoy son casi 45 minutos, el tiempo de espera depende del momento del día, en la franja horaria que lo tome. A ver, pero además cada vez que han ido al Consejo han encontrado una solución durante mucho tiempo, primero porque entendíamos un contexto de inflación, cuando llega todavía Milei comenzando a parchar los desajustes del gobierno de Alberto Fernández, donde era necesario, por una cuestión inflacionaria, ir adecuándolo de manera previsible durante un tiempo. Ahora, para que lo entienda la gente, Federico Romano Norris desde el día 1 ha propuesto de que haya un mecanismo de indexación automático, para que sea transparente y para que el Consejo Deliberante no sea más verdugo del bolsillo de la gente. ¿Con qué coeficiente? No, el del INDEC directamente, del INDEC. Por lo menos, es previsible, es transparente. Bien. Y puede ser trimestral. Entonces, si ha subido el 2%, el 6% en el trimestre, se sube el 6%, pero la gente ya sabe hacia dónde vamos, y en función de ese índice inflacionario donde generalmente se acuerdan las paritarias laborales. Además, lo haría posterior a los 3 meses, o sea, siempre tenemos que ir por atrás y no por delante, porque lamentablemente la gente es la que pierde poder adquisitivo. En este caso particular no voy a acompañar el aumento bajo ningún punto de vista, ya es una decisión que ya la he tomado, independientemente de lo que diga el gobierno provincial, si asiste o no con el subsidio, si el gobierno municipal que dijo no, son unos chantas, son unos pijoteros, esto no puede seguir así, y ahora están dispuestos, primero le han dado un adelanto económico y ahora lo llevan al Consejo para que sea el Consejo el verdugo nuevamente ante los ojos de la gente y la gente nuevamente el que tiene que hacer una erogación del bolsillo. Ahora, Federico, le adelantó subsidios a las empresas el gobierno de la provincia, le adelantó la municipalidad, en algún punto se van a quedar sin plata, o sea, no hay aumento. Si se están en crisis, esto lo que hizo fue ahora, la pregunta, un respirador artificial, pero por eso, si la cuestión de fondo está mal, si el servicio está mal, si el sistema ha fracasado, esto de poner plata es poner en un saco vacío, es poner, ¿y hasta cuándo? Si la gente no viaja bien, la gente ¿cuál es no la respuesta de por qué no se licitan los recorridos? No hay la decisión política que tiene que haber. Venimos con promesas y nos vienen llevando en el tiempo. Así como el gobernador Jaldo nos viene llevando en el tiempo con la reforma política, la no licitación de las líneas de colectivo también depende concretamente de la decisión política del Poder Ejecutivo, y esto es lo que estamos esperando. Nos quedan 18, 19 meses de trabajo en esta gestión municipal y me parece que hay que tomar carta en el asunto y de manera lo más inmediata posible. Creo que la llegada de Arnedo en ese sentido puede ayudar. Yo había conversado con él en varias oportunidades. Él era uno de los que estaba de acuerdo con que se liciten las 14 líneas de colectivo, licitación pública, nacional e internacional, como lo decía él siempre. Pero bueno, veamos de reestructurar o rediseñar un sistema distinto. Sabemos que hay una crisis económica muy fuerte, no solo para la gente, también para el Estado, pero el Estado es el que tiene que poner el hombro al ciudadano cuando el ciudadano no da para más. Entonces hoy ya no creo que... Tenemos que decirle a la gente que además no es un tema simple rediseñar todo el sistema de transporte, porque en el medio hay empleados, hay gente que tiene que subir al transporte, o sea no es que yo saco una línea y puedo no poner otra línea más hasta que decida quién va a hacer ese recorrido. Claro, bueno, en algún caso, cuando dejó de funcionar la línea 11 y tomaron la prestación otra línea del colectivo, siempre se trabaja en el resguardo de la cantidad de empleados para que no pierdan su puesto de laburo. Bien. Lo cierto es que estas empresas que están prestando servicios de la manera que lo prestan no es eficiente. Ellos requirieron de que en el trazado de la línea de colectivo, de las 13 líneas, de las 14 líneas, perdón, necesitaban la pavimentación en su totalidad y se lo hizo. Necesitaban garantía en materia de seguridad para el tercero transportado y para el chofer y se lo hizo, con las cámaras 360 grados adentro de cada uno. Fui autor del proyecto Parada Segura e Inteligente para mejorar la condición del tiempo de espera. Es una iniciativa extraordinaria, cómo la utiliza la gente a las paradas inteligentes. Excelente, porque si no sabíamos que en el horario prelaboral o preescolar era el papá y la mamá quien tenía que acompañar, pero además hoy, gracias a Dios, la tecnología de la cámara,
uno se siente más protegido, se siente más acompañado, además de resguardado de frío, calor, lluvia, granizo, etc. Pero falta un montón. Seguimos teniendo solo el 11% de las unidades de colectivo con rampa de discapacitados, solo el 32% tiene aire acondicionado, solo el 20% tiene calefacción. La cuestión de la higiene, pero sobre todo el tiempo de espera ha hecho de que haya una migración, porque hay una transformación en el sistema de transporte. Nosotros hemos abordado en el mes de noviembre y diciembre justamente rediseñar el sistema de Sutrapa para que no se extinga, y hemos podido hacer un mixto entre lo público y lo privado para que no se desnaturalicen las aplicaciones digitales y puedan funcionar de una manera donde nosotros no imponemos el valor del metro o del recorrido o del kilómetro. Con el taxi sí, este sistema mixto, bueno, va a tener complejidad, porque nosotros inclusive cuando sancionamos la ordenanza le damos la potestad para que el municipio diga, ¿ponemos cupo o no ponemos cupo? Porque en su momento decían, queremos poner 3.000 motos, había 10.500 motos trabajando. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Entonces la gente siente que tiene un derecho adquirido en la medida que ya está funcionando, si después viene una restricción. Pero lo cierto es que casi el 60% de los viajes unipersonales que se trasladaban en colectivo han pasado a viajar en moto Uber. Sí. Porque no hay tiempo de espera y te deja de la puerta de tu casa a la puerta del establecimiento donde ellos van. Ahora son viajes unipersonales. Ahora cuando la familia se tiene que trasladar, sigue siendo una gran alternativa el colectivo. Comienza el invierno y el colectivo es una alternativa. Está demostrado en todas las ciudades donde funcionan bien los transportes públicos es que el transporte es de calidad, tiene regularidad, frecuencia, higiene. Le cuento algo. Estuve con Germán Alfaro, era secretario de Relaciones Institucionales en Erfurt, Alemania. Sí. Nos recibía el alcalde. Llegamos, abrimos la alcaldía y en el ayuntamiento cuando nos reciben vemos una flota, 5 Audi, ¿no? Y nos dicen que íbamos a hacer un paseo por la ciudad y hemos salido en transporte público. El alcalde de Tucumán, el alcalde de Erfurt y digo el resto del gabinete. ¿Por qué? Porque era un lugar donde la prestación es tan buena, es tan eficiente, que la persona con menos posibilidades económicas, pero la persona más adinerada, se juntan todo y viajan de la misma manera. Cuando es de calidad, la gente deja el vehículo extraordinario, particular. exactamente. Sí. Y recorríamos las calles y caminamos y había una sensación hermosa. Sí. De seguridad, de confort en el traslado. Sí. Estuviste en Erfurt, en Alemania, pero si te vas a Portugal, si te vas a España, te vas a Italia, pasa lo mismo. Pasa lo mismo, sí, buenos servicios. Sí. Entonces, no vas a votar el aumento y seguís... Vamos a votar en contra. En contra. Ahora y todos los futuros aumentos mientras no se rediscuta un nuevo sistema de transporte público y no se liciten las 14 líneas de colectivo. Bueno. Y sí, salvando honrosa excepción como era la línea 19, verdaderamente ahí queda demostrado que con los mismos fondos que hoy ellos dicen que es escaso, que es insuficiente, se puede hacer una prestación de un servicio de calidad, así que sí quiero hacer la salvedad de una empresa que viene funcionando de buena manera. Federico, muchas gracias. El agradecido soy yo. Nos vemos el próximo domingo. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Personal. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Zimmerman Muebles.